Muy bien, empecemos ahora hablando de la física. Entonces, hablamos, hablemos un poco de la introducción de la física. Entonces, ¿qué es la física? La física es la ciencia que estudia cómo funciona el mundo. Básicamente observa todo lo que se mueve, ¿verdad? Cambia o interactúa. Desde cómo cae una manzana hasta cómo viaja la luz, ¿verdad? También hasta cómo se mueven los planetas o cómo funcionan los aparatos electrónicos. La física básicamente es como una lupa, ¿verdad? Que nos permite entender lo que no se ve a simple vista, es decir, el viento, la gravedad, la electricidad, el calor, etc. Básicamente la física lo que hace es entender las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene leyes y lo que nosotros hacemos gracias a la física es describir todas esas leyes, ¿verdad? Que están en la naturaleza de manera invisible. Y gracias a esas leyes nosotros podemos saber, por ejemplo, a cuántos kilómetros, por hora viaja un auto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la física pura? La física pura es la parte de la física, ¿verdad?, que se enfoca en entender los principios básicos del universo, sin preocuparse si estos conocimientos, ¿verdad?, se van a usar en algo en la práctica o no. Es decir, se estudia de onda nomás, ¿verdad? Es como estudiar las reglas del juego antes de jugar o aplicarlo. Es lo que yo hago siempre, ¿verdad? Más adelante esos conocimientos se pueden aplicar a la medicina, la tecnología, la ingeniería, etcétera. Y básicamente eso es lo que se llamaría la física aplicada. Entonces, ¿qué es el método científico en la física? Entonces, el método científico es la forma ordenada que usan los científicos, ¿verdad?, para entender el mundo. Es como un paso a paso para investigar, por ejemplo, ¿verdad? Y básicamente se ve de esta forma. Primero es la observación, es decir, notas algo curioso. Por ejemplo, una pelota, ¿verdad?, que cae más rápido que una hoja. Y luego viene la pregunta. Y te preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Posteriormente ya viene la hipótesis. Y la hipótesis básicamente es hacer una suposición. Por ejemplo, ¿verdad? Tal vez la forma de la hoja afecte su caída. Luego viene el experimento que básicamente es hacer pruebas si su suposición es correcta. Luego viene el análisis que básicamente observa los resultados del experimento. Y luego viene la conclusión que básicamente confirma o cambia tu idea original, ¿verdad? Y el razonamiento físico básicamente es usar la lógica para entender por qué pasan las cosas, ¿verdad? No se trata solo de memorizar fórmulas, sino de pensar como detective, preguntarse qué causa esto y también qué pasa si cambio aquello, ¿verdad? Básicamente utilizar el razonamiento para entender cómo funcionan esas leyes, ¿verdad? Es por medio del pensamiento inductivo más que deductivo. Entonces, hablaremos de las magnitudes físicas, las unidades y sistemas de medida. Entonces, ¿qué son las magnitudes físicas? Una magnitud, básicamente, en física es algo que se puede medir. Por ejemplo, la longitud, es decir, cuánto mide algo, el tiempo, cuánto dura algo, la masa, es decir, cuánto pesa algo, y la temperatura, ¿verdad?, diciendo qué tan caliente o qué tan frío está algo, y posteriormente tenemos la velocidad, que la velocidad nos dice qué tan rápido se mueve algo, ¿verdad? ¿Y qué son las unidades? Las unidades son formas de expresar la medida de una magnitud. Por ejemplo, la longitud se mide en metro, el tiempo se mide en segundos, la masa se mide en kilogramos, la temperatura se mide en Kelvin y la velocidad se mide en metros por segundo. Ahora, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Básicamente es un sistema, ¿verdad?, de unidades que usan los científicos de todo el mundo, ¿verdad?, para todos los idiomas hablen del mismo modo. Es decir, en Paraguay, en Argentina o en Brasil, ¿verdad?, si se dice 3 kilogramos, básicamente todos saben que es la misma cantidad. Ahora empezaremos hablando de los vectores, ¿verdad?, y las operaciones vectoriales. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una flecha, ¿verdad?, que representa algo que tiene dirección y tamaño. Por ejemplo, ¿verdad?, si vas caminando hacia el norte a 5 km por hora, eso es un vector, ya que tiene dirección
¿verdad? Y una magnitud. ¿Y qué cosas se puede representar con los vectores? Básicamente se representa la velocidad, la fuerza, la aceleración, ¿verdad? Todas estas tienen cuánto, es decir, una magnitud y hacia dónde, es decir, una dirección. También los vectores pueden sumar, restar o descomponer en partes más pequeñas, es decir, como cualquier número ordinario. Por ejemplo, si empujas una caja, ¿verdad?, hacia la derecha y tu KP, ¿verdad?, empuja hacia adelante, el resultado es que la caja se moverá en una dirección diagonal, ¿verdad? Esto es lo que se llama, o esto es lo que es la suma de los vectores. Empezaremos con la cinemática. ¿Y qué es la cinemática? La cinemática es la parte de la física, ¿verdad?, que estudia cómo se mueven los objetos sin preocuparse por qué los hacen o por qué se mueven. Es como que ver, por ejemplo, ¿verdad?, el movimiento sin buscar las causas. Empezaremos primeramente a hablar del movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? ¿Y qué es el movimiento rectilíneo uniforme? También llamado MRU. Es cuando algo se mueve en línea recta y a una velocidad constante, ¿verdad? La distancia que recorre es siempre la misma en cada segundo y no hay cambio en la rapidez, y básicamente también el tiempo y la distancia están relacionados entre sí. Es decir, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Empezaremos con el movimiento de 2 y 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? Básicamente es cuando algo se mueve en línea recta, pero su velocidad cambia de forma constante. Hasta ahora, ¿verdad?, todo lo que hemos visto era en línea recta, pero en la vida real, básicamente los objetos pueden moverse en varias direcciones. Por ejemplo, en 2 dimensiones tenemos a un dron, ¿verdad?, que se mueve sobre una mesa, que puede ir hacia adelante y hacia atrás, pero también hacia los lados. En las 3 dimensiones, básicamente tenemos que ese mismo dron, ¿verdad?, ahora también puede subir y bajar cuando vuela. Hay que pensar básicamente en trayectorias curvas o diagonales. Por ejemplo, ¿verdad?, un balón o una pelota lanzado al aire, ¿verdad?, se mueve hacia arriba, hacia adelante y luego baja. Y todo eso básicamente se analiza en las 2 o 3 dimensiones. Empezaremos hablando del movimiento circular. ¿Qué es el movimiento circular? El movimiento circular es cuando algo se mueve en línea recta, pero su velocidad cambia de forma constante, ¿verdad? Es cuando un objeto se mueve en círculo con una curva cerrada. Por ejemplo, una piedra atada a una cuerda, ¿verdad?, que gira con la mano. Un coche, ¿verdad?, que da vuelta en una rotonda, por ejemplo, ¿verdad? Aunque la velocidad puede ser constante, la dirección siempre está cambiando. Y eso también cuenta como movimiento, ¿verdad? El objeto da vueltas alrededor de un punto, aunque mantenga la misma rapidez. Como cambia de dirección, decimos que tiene aceleración, ¿verdad? Es decir, eso se llama aceleración centrípeta. ¿Por qué se llama aceleración centrípeta? Porque se dirige hacia el centro. Ahora empezaremos con la dinámica. ¿Y qué es la dinámica? La dinámica es parte de la física, ¿verdad?, que estudia por qué los objetos se mueven o cambian su dirección. Es decir, esto es lo opuesto a la cinemática, porque recordemos que la cinemática solamente estudia los objetos sin saber o sin querer saber los cambios. Y ahora sí, ahora en la dinámica sabemos el por qué, ¿verdad? Y básicamente tenemos esas leyes que explican el movimiento, se basa a partir de las 3 leyes de Newton. Y la primera ley de Newton se llama la ley de la inercia, que dice que un objeto no cambia su estado, ¿verdad? Es decir, un objeto no cambia de estado a menos que algo lo obligue a cambiar. Luego tenemos la segunda ley de Newton, también llamado fuerza es igual a la masa por la aceleración, que dice lo siguiente: cuando aplicas una fuerza a un objeto, este cambia su velocidad. Cuando más masa tenga el objeto, más fuerza, ¿verdad?, necesitarás para moverlo. Y luego tenemos la tercera ley de Newton, llamada ley de la acción y la reacción, que básicamente dice que por cada acción hay una reacción igual y sentido contrario. Empezaremos hablando de la definición de la fuerza. ¿Y qué es una fuerza? Una fuerza es un empujón o un tirón que puede ser o que puede ocurrir: mover algo, detenerlo, cambiar su dirección o deformarlo.
¿Cuáles son los tipos de fuerza más comunes que existen? Primero es la fuerza de fricción, también llamado fuerza de roce, ¿verdad? Es la fuerza que se opone al movimiento entre dos superficies que están en contacto. Luego tenemos la fuerza de tensión, que básicamente es la fuerza que actúa en una cuerda o cable, ¿verdad? Cuando tira de algo. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que el suelo o una superficie ejerce hacia arriba, ¿verdad? Para sostener el objeto. Y luego tenemos la fuerza peso, también llamado gravedad, ¿verdad? Que es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro. Hablaremos de la dinámica del movimiento circular. Entonces, en este tipo de movimiento, ¿verdad? Hay algo importante. Aunque el objeto tenga velocidad constante, está cambiando de dirección todo el tiempo, ¿verdad? Así que hay aceleración y esta aceleración necesita una fuerza que mantenga el círculo y se llama fuerza centrípeta, lo que hemos hablado anteriormente. Hablaremos también sobre el trabajo mecánico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el trabajo? El trabajo es lo que pasa cuando una fuerza, ¿verdad?, mueve algo. Por ejemplo, si empujas una caja y la caja se mueve, estás haciendo un trabajo. Por ejemplo, si empujas una silla, ¿verdad?, y esta se desliza por el piso, hiciste un trabajo. Si no lo empujas, prácticamente no se mueve. Por ejemplo, si empujas y no se mueve la silla, entonces básicamente no hay trabajo, aunque te canses, ¿verdad? Es decir, aunque vos estés haciendo mucha fuerza, pero ese objeto o ese cuerpo no se movió, entonces no hiciste trabajo, ¿verdad? Ahora hablaremos de la energía cinética y la potencial. Entonces, ¿qué es la energía cinética? También llamada energía del movimiento, que es la energía que tiene algo cuando está en movimiento. Luego tenemos la energía potencial, también llamada la energía de posición, que básicamente es la energía almacenada en algo que puede moverse por estar en cierta posición. Hablaremos de la conservación de la energía. Entonces, hay una ley que dice lo siguiente: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Haremos un ejemplo, ¿verdad? Cuando saltas, ¿verdad?, de un lugar alto, al principio tienes energía potencial y cuando cae, esa energía se convierte en energía cinética y al llegar al suelo puede transformarse, por ejemplo, en sonido, calor, etc. Hablaremos de la potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? La potencia es cuánto trabajo haces en un cierto tiempo, ¿verdad? No solo es hacer trabajo, sino también qué tan rápido lo haces. Por ejemplo, si dos personas, ¿verdad?, suben sobre la misma escalera, la que sube más rápido tiene más potencia, aunque haga el mismo trabajo. Hablaremos de la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? La eficiencia es una medida de qué tan buen... ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia es una medida de qué tan bien una máquina o una persona usa la energía, ¿verdad? Cuando más energía útil produce comparada con la energía total que se usa, más eficiente es. Hablaremos de la cantidad de movimiento, también llamado movimiento lineal. Y que si esto básicamente es una forma de medir cuánto movimiento tiene un objeto, ¿verdad? Y depende de dos cosas: qué tan rápido se mueve y qué tan pesado es decir, depende de su masa y de su velocidad. Hablaremos de la ley de la conservación del momento. Entonces, si no hay nada que interfiera, ¿verdad?, como por ejemplo fricción o empujones externos, la cantidad total de movimiento antes y después del choque se mantiene igual. Por ejemplo, ¿verdad?, si dos manes pelean en una cancha, ¿verdad?, un bro empuja su capé, ¿verdad? Cuando lo haces, ambos se mueven, pero en direcciones opuestas, ya que nadie desapareció, solo se compartió el empujón, ¿verdad? Entonces, empezaremos a hablar también de los choques o colisiones, ¿verdad? Y hay dos tipos, que son el choque elástico y el choque inelástico. Empezaremos a hablar del choque elástico. Entonces, ¿qué pasa en el choque elástico? Básicamente los objetos rebotan uno contra otro, no pierden energía, ¿verdad? Y la cantidad de movimiento y la energía del movimiento se conservan. Mientras que en el choque inelástico, básicamente los objetos no rebotan,
pueden quedar pegados o moverse juntos, ¿verdad? Y se conserva la cantidad de movimiento, pero se pierde algo de energía cinética, ya sea en forma de calor, de sonido, de formación, etc. Ahora hablaremos de la rotación y la dinámica de cuerpos rígidos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es simplemente un objeto que no cambia su forma cuando lo empujas, giras o haces fuerza sobre él. Entonces, y también está relacionado con el movimiento rotacional, ¿verdad? ¿Y qué es el movimiento rotacional? Es cuando un objeto gira alrededor de un eje, ¿verdad? Piensa, por ejemplo, en una rueda de bicicleta girando o en la tapa de una botella desenroscada, ¿verdad? En vez de moverse en línea recta, el objeto da vueltas. Y en cada vuelta, todos los puntos del objeto tienen un círculo, pero a diferentes distancias del centro. Por ejemplo, tenemos ahí lo que viene siendo un trompo. Entonces, ¿qué es el movimiento de inercia? Ahora, ¿qué es el momento de inercia? También llamado inercia rotacional. Básicamente es una medida de qué tan difícil, ¿verdad?, es hacer girar un objeto. Y depende de dos cosas. La masa del objeto, ¿verdad?, cómo está distribuido esa masa, por ejemplo. Depende de dos cosas. La masa del objeto, es decir, cómo está distribuido esa masa, ¿verdad? Y si está cerca del centro o más alejado. Entonces, ¿qué es el torque o movimiento de fuerza? Es lo que hace que algo, ¿verdad?, comience a girar. Así como una fuerza empuja en línea recta, el torque hace girar. ¿Y qué es el equilibrio? El equilibrio es cuando los torques, ¿verdad?, se cancelan entre sí y el objeto no gira. ¿Qué es la conservación del momento angular? Básicamente es la idea de que si nada empuja o frena un objeto que está girando, entonces seguirá girando igual. Básicamente es parecido a la ley de la inercia, ¿verdad? Pero para objetos en rotación. ¿Qué es la gravitación ahora? La gravitación es la fuerza con la que la Tierra nos mantiene pegados al suelo, ¿verdad? También es la misma fuerza que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra, ¿verdad? O que los planetas giren alrededor del Sol. Y luego tenemos lo que son las leyes de la gravitación universal, ¿verdad? Entonces, Isaac Newton, ¿verdad?, descubrió que todos los que tienen masa se atraen entre sí. Cuanto más grandes sean los objetos y más cerca se estén, más fuerte es la atracción entre ellos. ¿Qué son los campos gravitatorios entonces? Los campos gravitatorios básicamente es como una especie de aura invisible, ¿verdad?, que rodea a los objetos con masa. Cuando algo entra en esta zona, se siente la gravedad del objeto. Y por ejemplo, ahí tenemos lo que viene siendo, ¿verdad?, un meteoro, ¿verdad? Cuando el meteoro entra ya a la nivel de la atmósfera de la Tierra, como la Tierra tiene suficiente masa o suficiente gravedad, lo que hace es el meteoro entrar directamente a la atmósfera de la Tierra, ¿verdad? Eso, por ejemplo, pasó en la época de los dinosaurios, ¿verdad? ¿Quieren saber más? Investiguen. Entonces, ahora, ¿qué es la energía potencial gravitatoria? Básicamente es la energía que tiene algo por estar en cierta altura, ¿verdad? Cuanto más alto esté algo, más energía acumulada tiene para caer. Hablaremos de las órbitas y las leyes de Kepler. Entonces, ¿qué es las órbitas? Es el camino, ¿verdad?, que sigue un objeto cuando gira alrededor de otro. Por ejemplo, la Luna alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol, ¿verdad? Y luego tenemos ya las tres leyes de Kepler. ¿Qué dice la primera ley? La primera ley dice que los planetas giran alrededor del Sol en una forma ovalada, no perfectamente circular. La segunda ley de Kepler dice que los planetas se mueven más rápido cuando están más cerca del Sol y más lentos cuando están más lejos. Y la tercera ley de Kepler dice que mientras más lejos esté un planeta del Sol, más tiempo tarda en dar una vuelta completa. Hablaremos de las oscilaciones. ¿Y qué es una oscilación? Una oscilación es cuando algo se mueve de un lado hacia otro, ¿verdad?, de manera repetida. Por ejemplo, imagine una hamaca, ¿verdad? Va hacia adelante y luego hacia atrás y así de una y otra vez, ¿verdad? Esto básicamente es la oscilación. Luego hablaremos del movimiento armónico simple, que básicamente es un tipo especial de oscilación, ¿verdad?, donde el movimiento siempre vuelve al mismo lugar y cuando más te alejas, más fuerza es
más fuerte es la fuerza, ¿verdad?, que te empuja hacia el regreso. Luego hablaremos ya de la energía en el movimiento armónico simple, ¿verdad? Este tipo de movimiento, hay dos tipos de energía que se transforman en otra. La energía cinética, ¿verdad?, cuando el objeto se mueve más rápido hacia el centro, y luego tenemos la energía potencial, ¿verdad?, que es cuando el objeto está entre los extremos y se detiene en un instante. Hablaremos del ciclo, ¿verdad?, que está relacionado también con la energía del movimiento armónico simple. ¿Y qué es el ciclo? El ciclo es cuando está en el medio, ¿verdad? Es cuando está en el medio. Es decir, cuando va más rápido, es cuando algo está en el medio, ¿verdad? Va más rápido cuando hay mucha energía en movimiento. Cuando está en los extremos, ¿verdad?, se tiene un segundo, es decir, mucha energía almacenada. Y esta energía va cambiando de forma, pero la suma siempre se mantiene igual. ¿Qué es el péndulo? El péndulo básicamente es simplemente es algo, ¿verdad?, que cuelga de una cuerda o un hilo y se balancea, ¿verdad? ¿Y cómo se mueve? Lo empuja, ¿verdad? Se balancea de un lado a otro, ¿verdad? Es cuanto más largo es el hilo, más lento es el movimiento. Y cuanto más corto es el hilo, más rápido será el movimiento. Hablaremos del sistema de masa-resorte, ¿verdad? Imagina, por ejemplo, un resorte, ¿verdad?, colgado sobre el techo, ¿verdad? Y su extremo una bolita con un peso, ¿verdad? Es decir, que tiene masa. Si tiras el resorte hacia abajo y lo sueltas, básicamente la masa sube y baja. Cuanto más duro el resorte o más pesada la masa, cambia el ritmo del movimiento, ¿verdad? Ahora empezaremos a hablar de lo que vienen siendo las ondas. ¿Y qué son las ondas? Específicamente, ¿qué son las ondas mecánicas? Una onda mecánica es simplemente una vibración, ¿verdad?, que se mueve a través de un material. Y este material puede ser el aire, el agua, una cuerda, una pared, entre otros. ¿Y cuáles son los tipos de ondas que existen? Básicamente hay varias formas en que una onda puede moverse, pero las principales son ondas transversales, ondas longitudinales, ondas superficiales. ¿Qué son las ondas transversales? Básicamente la vibración, ¿verdad?, va de arriba hacia abajo, mientras la onda se mueve hacia un lado. ¿Qué son las ondas longitudinales? Básicamente la vibración, ¿verdad?, va de adelante hacia atrás en la misma dirección en que va la onda. Y que las ondas superficiales básicamente se forman en las superficies de un medio, como las olas, ¿verdad?, en el agua, por ejemplo. Y son una combinación de las dos anteriores, las transversales y las longitudinales. Empezaremos a hablar de la interferencia, la difracción, la reflexión y la refracción. Básicamente, ¿qué son estas cosas? Básicamente son formas en las que las ondas, ¿verdad?, se comportan cuando chocan con algo o se encuentran entre ellas. Empezaremos a hablar primeramente de lo que viene siendo la interferencia. ¿Y qué es la interferencia? Es cuando dos ondas se cruzan, ¿verdad? Pueden sumarse o formar una onda más grande y cancelar parte de su energía. Luego tenemos lo que viene siendo la difracción. ¿Qué es la difracción? Es cuando una onda, ¿verdad?, pasa por una abertura o rodea un obstáculo y se dobla o se dispersa. Luego tenemos lo que viene siendo la reflexión. Y que la reflexión es cuando una onda rebota al chocar contra una superficie. Y luego tenemos lo que viene siendo la refracción, que es cuando una onda cambia de dirección o al entrar de un material diferente. Luego tenemos lo que viene siendo las ondas estacionarias y la resonancia, ¿verdad? Que la onda estacionaria es cuando una onda pasa por una cobertura. Yo sé que es una onda estacionaria, básicamente es cuando una onda pasa, ¿verdad?, por una abertura o rodea un obstáculo, ¿verdad?, y se dobla o se dispersa. Luego tenemos lo que vienen siendo las ondas estacionarias. ¿Y qué es la onda estacionaria? Básicamente se forma cuando una onda va y regresa en el mismo medio y se combinan de forma que parecen quedarse quietas. Y luego tenemos lo que viene siendo la resonancia, que básicamente es cuando algo vibra a sus frecuencias favoritas, es decir, su frecuencia favorita, ¿verdad? Y eso hace que vibre más fuerte. Luego tenemos lo que viene siendo el sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido básicamente es una vibración que se mueve por el aire, ¿verdad?, hasta llegar a nuestros oídos. Por ejemplo, imagina una piedra, ¿verdad?, cayendo sobre el agua y se forman las
onda, ¿verdad? Algo parecido pasa, ¿verdad? Cuando alguien habla, toca, por ejemplo, un tambor o se cae un vaso. Eso hace vibrar el aire y esas vibraciones viajan hasta ti, ¿verdad? Como por ejemplo las ondas sonoras, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades del sonido? Tenemos lo que viene siendo la frecuencia, también conocida como tono, que básicamente es la que hace que un sonido suene más agudo, ¿verdad? O más grave. Se mide básicamente en hercios, pero en palabras simples, ¿verdad? Muchos ciclos rápidos se da sonido agudo y pocos ciclos lentos, básicamente el sonido se da grave. Y luego tenemos lo que viene siendo la amplitud, también llamado volumen, ¿verdad? Es cuanto más fuerte o más suave, ¿verdad? Se escucha un sonido. Por ejemplo, si golpeas suavemente una mesa, suena bajo, pero si golpeas con más fuerza, sonará más alto. Cuanto mayor amplitud la onda, más fuerza es el sonido. ¿Cuáles son las propiedades del sonido, verdad? Ahora veremos las propiedades del sonido. Entonces, hablaremos de la velocidad del sonido. Entonces, es que tan rápido, ¿verdad?, viaja el sonido. Por ejemplo, en el aire va a unos 343 metros por segundo, ¿verdad? Y va más rápido en el agua y aún más en el metal. Y que la longitud de onda es la distancia entre una onda y otra. Está relacionada con la frecuencia. Si las ondas están muy juntas, el sonido es agudo. Y si están más separadas, entonces el sonido será grave. Ahora hablaremos del efecto Doppler. Y para eso tenemos que imaginarnos, por ejemplo, ¿verdad?, una ambulancia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿has notado, verdad, que cuando pasa una ambulancia, la sirena suena más aguda cuando se acerca y más grave cuando se aleja? Por ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como el efecto Doppler, ¿verdad? Cuando la ambulancia se acerca, las ondas del sonido se comprimen, es decir, suena más agudo. Pero cuando se aleja, las ondas se estiran, es decir, el sonido será más grave. Y este efecto también pasa con la luz, ¿verdad? Pero por antes, ahora vamos a hablar solamente de lo que viene siendo el sonido. Ahora hablaremos de lo que viene siendo la intensidad y el nivel sonoro, ¿verdad? ¿Y qué es la intensidad del sonido? Es la cantidad de energía, ¿verdad?, que tiene un sonido. Entonces, más energía sonará más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el nivel sonoro? El nivel sonoro básicamente se mide en decibeles. Y básicamente es una medida que usamos, ¿verdad?, para decir cuán fuerte se escucha un sonido. Hablaremos de la termodinámica. ¿Y qué es la termodinámica? La termodinámica, ¿verdad?, es la parte de la física que estudia cómo se mueve el calor, ¿verdad?, y cómo se transforma energía en distintos sistemas, ¿verdad? Y básicamente se trata de entender cómo se calientan las cosas, cómo pierden o ganan energía, ¿verdad? Y cómo se puede usar esos cambios para hacer cosas útiles, como por ejemplo mover un coche, calentar tu casa, o que funcione, por ejemplo, una nevera o una heladera. Entonces, temperatura y calor básicamente no son lo mismo, ¿verdad? Aunque muchas veces, básicamente lo que hace es que se confunde en la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una medida de qué tan caliente o fría está una cosa, ¿verdad? Mientras que el calor es la energía, ¿verdad?, que se mueve de un lugar a otro debido a la diferencia de temperatura. ¿Y cuáles son las leyes de la termodinámica? Las leyes de la termodinámica básicamente son como las reglas del juego, ¿verdad?, que funcionan, que nos dicen cómo funciona el calor, ¿verdad?, y la energía en el universo. Y tenemos básicamente tres leyes también. Que la primera ley nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley básicamente nos dice, ¿verdad?, que la energía siempre fluye en una dirección, de lo más caliente a lo más frío, ¿verdad? Además, nunca se aprovecha toda la energía al 100%, y así que, ya que siempre se pierde algo en forma de calor. Y luego tenemos lo que viene siendo la tercera ley, que básicamente dice, si algo llegara a una temperatura de cero absoluto, es decir, a menos 273,5 grados centígrados, ¿verdad?, las partículas dejarán moverse por completo. En la práctica básicamente nunca llegamos a ese punto, ¿verdad? Pero sirven para entender el límite mínimo del frío. Hablaremos de las máquinas térmicas, ¿verdad?, y la eficiencia. ¿Y qué es una máquina térmica? Una máquina térmica básicamente es un dispositivo, ¿verdad?, que convierte el calor en trabajo útil. Por ejemplo, tenemos los motores de los autos, ¿verdad?, las turbinas del avión
o por ejemplo una planta eléctrica, ¿verdad? ¿Y cómo funciona la máquina térmica? Básicamente lo que hace es que quema el combustible, ¿verdad? Y genera calor. Ese calor, ¿verdad? Hace que un gas o vapor, ¿verdad? Se expanda y se mueva. Y una parte de la máquina, ¿verdad? Conocida como pistón o una turbina, ¿verdad? Se mueve y ese movimiento, ¿verdad? Se convierte en trabajo útil. Y ese movimiento, ¿verdad? Se convierte en trabajo útil. Y ahora veremos la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? La eficiencia es una medida de cuánta energía útil, ¿verdad? Sacamos en comparación con la que pusimos. Ahora empezaremos a hablar de la entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es una forma de medir cuán desordenado, ¿verdad? Está algo. A mayor entropía habrá más desorden. ¿Y cómo se relaciona con el calor? Básicamente, ¿verdad? Cuando el calor se mueve, el desorden aumenta, ¿verdad? Por ejemplo, si dejas un cubo de hielo, ¿verdad? En una habitación caliente, se derrite y se mezcla con el ambiente, ¿verdad? Es decir, el sistema llamado aire y hielo, ¿verdad? Ahora estará más desordenado, es decir, mayor entropía. ¿Y por qué importa? Básicamente la entropía siempre tiende a aumentar con el tiempo. Es que eso significa, ¿verdad? Que la energía útil va perdiendo poco a poco. Es una de las razones por las que las máquinas, ¿verdad? No pueden ser 100% eficientes. Luego tenemos lo que viene siendo las cargas eléctricas. ¿Cuáles son las propiedades? Básicamente, una propiedad que tiene algunas cosas, ¿verdad? Como los electrones, los protones, ¿verdad? Que hace que algo se atraiga o se repelen entre sí, ¿verdad? Y básicamente hay dos tipos de carga. La carga positiva, la del protón, y la carga negativa del electrón. Y tenemos unas reglas básicas que dice que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Y básicamente esto tiene leyes, ¿verdad? Y la primera es la ley de Coulomb, que básicamente esta ley explica cómo se atraen o se repelen dos cosas. ¿Y qué dice la ley de Coulomb? Básicamente dice que si las cargas están muy cerca, se empujan o se calan más fuerte, ¿verdad? Si están lejos, se mantienen menos. Si las cargas son grandes, la fuerza es mayor. Por ejemplo, debemos imaginarnos, ¿verdad? Dos imanes, ¿verdad? Cuando más cerca están y más fuertes son, más fuertes se sienten, ¿verdad? Y ahora hablaremos del campo eléctrico. ¿Y qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es el espacio alrededor de una carga donde pueden fluir en otras energías, ¿verdad? Es como una especie de aura invisible, ¿verdad? Que rodea la carga. Por ejemplo, imagina, por ejemplo, ¿verdad? Que tiras una piedra al agua, ¿verdad? Básicamente las ondas, ¿verdad? Que salen son como el campo eléctrico. Y otra piedra, ¿verdad? Es decir, otra carga, ¿verdad? Entra en esa zona, sentirá dicho efecto, ¿verdad? Hablaremos del potencial eléctrico y la energía potencial eléctrica. ¿Qué es el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es una medida de cuánta energía, ¿verdad? Tiene una carga por estar en un cierto punto dentro de un campo eléctrico, ¿verdad? ¿Y qué es la energía potencial eléctrica? Es la energía que tiene una carga porque está en un campo eléctrico y depende de dos cosas: la carga que tenga y el lugar donde esté. Ahora empezaremos a hablar de lo que viene siendo la corriente eléctrica, ¿verdad? Imagina, por ejemplo, ¿verdad? Que los electrones, es decir, que son cosas pequeñas, ¿verdad? Que tienen carga negativa, son como gotitas de agua, ¿verdad? Dentro de una manguera. Si abre la llave, ¿verdad? El agua fluye. Básicamente, los electrones se mueven dentro de un cable o un conductor, ¿verdad? Eso es lo que llamamos corriente eléctrica. Es simplemente el movimiento de cargas eléctricas a través de un material, ¿verdad? Entonces, para que ocurra ese movimiento necesitamos una fuerza, ¿verdad? Que empuja a los electrones, ¿verdad? Como si apretara la manguera. Y esa fuerza se llama voltaje o tensión. ¿Y qué dice la ley de Ohm, verdad? Esta ley es como una fórmula mágica, ¿verdad? Que básicamente une los conceptos, los tres conceptos anteriores, ¿verdad? Voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. En otras palabras, la presión con la que empujas es igual a la cantidad de electrones que se mueve multiplicado por la dificultad del camino. Hablaremos de lo que viene siendo las series y los paralelos, ¿verdad? Entonces la serie básicamente tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Como varias bombillas conectadas entre sí, ¿verdad? Que están una alrededor de otras en una línea recta, ¿verdad? Como por ejemplo la luz de la Navidad, ¿verdad? Entonces,
Si una se funde, ¿verdad? Todas dejan de funcionar. La corriente, ¿verdad? Pasa por todas esas filas, así que comparten la misma corriente, pero la resistencia se suma. Entonces el paso se hace más difícil. ¿Y cuál es el resultado? Básicamente la luz puede ser más débil que una falla y afecta a las otras, ¿verdad? ¿Y qué es el paralelo? El paralelo, ahora tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Que cada bombilla, ¿verdad? Tiene su propio camino hacia la corriente. Es como, ¿verdad? Es como si cada una tuviera, ¿verdad? Su propio interruptor. Si una se funde, las otras, ¿verdad? Seguirán funcionando. Cada bombilla, ¿verdad? Recibe la misma tensión y las corrientes se dividen entre los caminos. ¿Cuál es el resultado? El resultado básicamente funciona mejor ya que habrá más luz, ¿verdad? Y si una falla, básicamente no pasa nada a los demás. ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Básicamente son como las leyes de tráfico, ¿verdad? Para los electrones dentro de un circuito. Y hay dos leyes importantes. Entonces, la primera ley, también llamada ley de la corriente, ¿verdad? Que dice que en cualquier punto donde se juntan varios cables, ¿verdad? Lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, los electrones no se pierden ni se crean en este cruce. Y luego tenemos la segunda ley, también llamado ley del voltaje, que dice que si los electrones dan una vuelta completa por el círculo, la energía que ganan, ¿verdad? Es igual a la energía que pierden. Ahora hablaremos de lo que viene siendo el magnetismo. ¿Y qué es el magnetismo? El magnetismo, ¿verdad? Es una fuerza invisible que ejercen algunos objetos, por ejemplo los imanes, ¿verdad? Sobre ciertos materiales como el hierro. Si alguna vez, por ejemplo, juntaste imanes, ¿verdad? Habrás notado que pueden atraerse o repelerse, ¿verdad? Eso es lo que se llama el campo magnético, ¿verdad? Es como una manifestación, ¿verdad? De la electricidad en movimiento. Y esto es muy importante, ¿verdad? La electricidad y el magnetismo básicamente están conectados. Entonces, como he hablado del magnetismo, ahora tenemos que hablar de lo que viene siendo el campo magnético. ¿Y qué es el campo magnético? Básicamente tenemos que empezar. El campo magnético, ¿verdad? Es como una especie de aura, ¿verdad? Que rodea a un imán, ¿verdad? Es invisible, pero siempre está ahí, empujando o jalando los objetos, ¿verdad? Que están dentro de su alcance. Ahora veremos la fuerza de Lorentz, ¿verdad? ¿Qué es la fuerza de Lorentz? La fuerza de Lorentz es lo que siente una carga eléctrica, por ejemplo, un electrón, ¿verdad? Cuando se mueve por un campo magnético. Y para imaginarlo, ¿verdad? Tenemos que suponer una corriente eléctrica, ¿verdad? Que ese electrón pasa cerca de un campo magnético. El campo lo que hace es empujar o desviar su camino y ese empujón es lo que se llama la fuerza de Lorentz. ¿Y cómo se relaciona básicamente la fuerza de Lorentz con la electricidad y el magnetismo? Básicamente la electricidad y el magnetismo no son cosas separadas, ya que son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Una corriente eléctrica, ¿verdad? Puede crear un campo magnético. Y al revés, ¿verdad? Un campo magnético que cambia en el tiempo puede generar electricidad. Básicamente se usan en motores eléctricos, ¿verdad? Porque convierten la electricidad en movimiento. También se usan en los generadores eléctricos, ¿verdad? Ya que convierten el movimiento en electricidad. Ahora veremos lo que viene siendo la inducción electromagnética. ¿Y qué es la inducción electromagnética? Básicamente es un fenómeno, ¿verdad? Donde se genera electricidad a partir de un campo magnético, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que imaginarnos, ¿verdad? Que tenemos un imán y un alambre enrollado, ¿verdad? En forma de espiral. Si vos movés, ¿verdad? El imán hacia adentro y hacia afuera, esa bombilla se genera electricidad en el alambre. Básicamente no necesitas ninguna energía, ya que es solamente puramente magnetismo. Empezaremos hablando de la ley de Faraday. Y básicamente Faraday, ¿verdad? Descubrió lo siguiente. Una corriente eléctrica, ¿verdad? Se genera cuando el campo magnético cambia cerca de un conductor, ¿verdad? Lo importante no es que haya un imán o un campo magnético, sino que lo más importante es que ese campo cambie, ¿verdad? O varíe. Entonces, mientras más cambio habrá, entonces es igual a la electricidad. Entonces, si mueves el imán más rápido, ¿verdad? Se genera mucho más corriente. Hablaremos de la ley de Lenz. Básicamente, Henry Lenz, ¿verdad? Agregó un detalle importante, ¿verdad? O interesante, que es que dice lo siguiente. La corriente que se genera siempre va a oponerse al cambio que lo causó, ¿verdad? Es como una reacción de defensa, ¿verdad? Si algo cambia en el campo magnético,
las corrientes trata de detener ese cambio. ¿Y qué son las corrientes inducidas? Una corriente inducida simplemente es lo siguiente. Una corriente eléctrica, ¿verdad?, que aparece en un alambre cuando algo es magnético. Una corriente eléctrica, ¿verdad?, que aparece en un alambre cuando algo magnético cambia cerca de él, ¿verdad? Ahora hablaremos de los generadores. ¿Y qué es un generador? Un generador eléctrico, ¿verdad?, es una máquina que usa la inducción electromagnética, ¿verdad?, para producir electricidad. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, por ejemplo, al girar un alambre, ¿verdad?, dentro de un campo magnético, esto genera lo que se llama una corriente eléctrica, ¿verdad? Y básicamente esto es el principio, ¿verdad?, en las plantas eléctricas, en las turbinas eólicas, en la hidroeléctrica. Ahora hablaremos sobre las ecuaciones de Maxwell. Entonces, un campo magnético, ¿verdad?, que cambia con el tiempo puede crear un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, como cuando hace, por ejemplo, girar un imán cerca de un cable, ¿verdad?, y genera electricidad, así también funcionan los generadores, ¿verdad? Entonces, un campo eléctrico que cambia con el tiempo también puede crear un campo magnético. Es decir, la electricidad, ¿verdad?, puede variar. Es decir, la electricidad, ¿verdad?, que varía, genera magnetismo y viceversa, ¿verdad? Es decir, el magnetismo genera electricidad. Ahora veremos sobre la unificación del electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, antes de Maxwell, ¿verdad?, la gente pensaba que la electricidad y el magnetismo eran dos cosas diferentes, ¿verdad? Sin embargo, él demostró, ¿verdad?, que en realidad son partes de lo mismo y que se puede describir como un solo conjunto de reglas, ¿verdad? Y gracias a esta unificación, ¿verdad?, entendimos cómo funciona la luz, cómo se transmite la energía por cable o por el aire y cómo fabricar aparatos como motores eléctricos, microondas y antenas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se crean las ondas electromagnéticas? Pues básicamente las ondas electromagnéticas se crean cuando un campo eléctrico, ¿verdad?, y un campo magnético se crea uno al otro mientras se mueve, ¿verdad? Y forman una onda electromagnética. Entonces, estas ondas, ¿verdad?, son como las olas que se mueven por el espacio, pero en lugar de necesitar agua o aire, pueden viajar incluso en el vacío, es decir, como por ejemplo en el espacio exterior, ¿verdad? Algunos ejemplos de las ondas electromagnéticas tenemos la luz, ¿verdad?, las ondas de radio, los rayos X y el microondas, ¿verdad?, por ejemplo, que calienta la comida. Ahora hablaremos lo que es el espectro electromagnético, ¿verdad? El electromagnético, ahora tenemos que imaginarnos, ¿verdad?, que las ondas, ¿verdad?, electromagnéticas son como una familia gigante, ¿verdad? Es decir, algunas ondas tienen poca energía y otras tienen muchísima energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la óptica geométrica? Pues básicamente la óptica geométrica, ¿verdad?, estudia cómo se comporta la luz cuando viaja en línea recta y choca contra objetos, ¿verdad?, como espejos o lentes. Y básicamente no se mete con cosas raras como ondas partículas, solo con rayos de luz, ¿verdad?, y cómo cambian de la dirección. Eso es lo único que estudia es la óptica. ¿Y qué es la reflexión? Entonces, la reflexión es lo que pasa cuando la luz, ¿verdad?, rebota al chocar contra una superficie, como por ejemplo un espejo, ¿verdad? Aquí tenemos unas consideraciones claves, ¿verdad? Aquí tenemos algunos aspectos claves, ¿verdad? Es decir, el ángulo, ¿verdad?, con el que la luz llega al espejo es igual al ángulo con el que se va. Y la superficie, ¿verdad?, debe ser lisa para que pueda haber una imagen clara. Ahora veremos lo que es la refracción. ¿Y qué es la refracción? La refracción es cuando la luz cambia de dirección al pasar de un material a otro, ¿verdad? Es decir, cuanto más denso, por así decirlo, es el material, más se desvía la luz. Y la luz básicamente se ve curvada o cambiada de dirección. Luego tenemos lo que son los lentes y los espejos, ¿verdad? Es decir, ambos cambian de dirección de la luz, pero de forma distinta. Y ahora hablaremos acerca específicamente de los espejos. Entonces, ¿los espejos qué son? Los espejos son superficies pulidas, ¿verdad?, que reflejan la luz. Y hay dos tipos principales, ¿verdad? El plano, ¿verdad?, como por ejemplo el del baño, ¿verdad?, que te muestras igual. Y luego tenemos el curvo, ¿verdad? Y el curvo pueden ser dos, que es cóncavo y convexo. ¿Qué es el cóncavo? El cóncavo puede hacerte ver más grande, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que el convexo te hace ver más pequeño y muestra mucho más campo de visión. Luego tenemos lo que son los lentes, ¿verdad? ¿Qué son los lentes? Los lentes son pedazos de vidrio, ¿verdad?, o de plástico curvado que hacen que la luz se junte o se separe. Y hay también dos tipos, que es las convexas y las cóncavas.
Las convexas básicamente hacen que la luz se junte, ¿verdad? Y se usa para ver más cerca. Mientras que las cóncavas, ¿verdad? Hacen que la luz se separe y se usan, por ejemplo, ¿verdad? Para ver de lejos si tenés miopía, ¿verdad? Por ejemplo. Eso lo utilizan mucho los oftalmólogos. Luego veremos lo que son las interferencias de la luz, ¿verdad? Entonces, la interferencia, ¿verdad? Ocurre cuando dos o más ondas se juntan y se combinan, ¿verdad? ¿Y cómo pasa esto? Pues básicamente pasa, ¿verdad? Si las ondas coinciden bien, ¿verdad? Y se refuerza, es decir, se ve una luz mucho más brillante. Y si las ondas están desfasadas, es decir, con un pico más grande, ¿verdad? Que un valle, se anulan, es decir, se ve nulo o oscuro. Y luego tenemos lo que es la refracción de la luz. ¿Y qué es la refracción de la luz? La refracción de la luz básicamente es cuando la luz se curva, ¿verdad? O se dobla al pasar por un huequito, ¿verdad? Muy pequeño o alrededor de un borde. ¿Y cómo se nota? Pues básicamente en lugar de seguir una línea recta, básicamente la luz se expande y crea patrones de luz y de sombra. Ahora hablaremos lo que es la polarización de la luz, ¿verdad? Entonces, la luz normalmente, ¿verdad? Vibra en muchas direcciones al mismo tiempo. Y la polarización es cuando la luz vibra en una sola dirección. Luego, ahora empezaremos a hablar de lo que viene siendo ya la dualidad onda-partícula de la luz, ¿verdad? Entonces, esta básicamente es una idea muy extraña, pero básicamente es real, ¿verdad? La luz puede comportarse como una onda, pero también puede comportarse como una partícula. Entonces, como onda, ¿verdad? La luz puede hacer cosas como interferencia y la difracción. Y como partícula, ¿verdad? La luz viene en pequeños paquetes de energía denominados fotones. Empezaremos hablando de la teoría de la relatividad especial, era propuesto por el físico más conocido del mundo, llamado Albert Einstein, ¿verdad? O Einstein, depende de quién le diga. Entonces, imagina, ¿verdad? Que estás en un tren y se mueve muy rápido y otras personas están en una estación mirando, ¿verdad? Cómo pasa el tren, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que tú ves y lo que la persona, ¿verdad? Entonces, lo que vos ves y lo que la otra persona ve no siempre va a ser igual, ¿verdad? Especialmente si hablamos cosas como el tiempo, la distancia y la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué dijo Einstein o Einstein? Llamarle como quieran. Dice, propuso lo siguiente, ¿verdad? Las leyes de la física funcionan igual para todos, sin importar si está en movimiento o que está quieto, siempre y cuando, ¿verdad? El movimiento sea constante, es decir, que no acelere o que no frene. Y luego tenemos aquí ya los dos postulados de Albert Einstein, que básicamente habló lo siguiente, ¿verdad? La primera ley de la física dice que son iguales para todos. Eso significa que si estás viajando en un tren, ¿verdad? O sentado en tu casa, las reglas que rigen el universo no cambian, ¿verdad? Todos van a las mismas leyes de la física, se aplica a su alrededor, ¿verdad? Es decir, la física está en todas partes sin importar si estás en un tren, en tu casa o cualquier otro lado. La física siempre es igual para todos. Y la segunda ley dice que la velocidad de la luz es la misma para todos. Es decir, no importa si estás quieto o moviéndote rápido, la luz siempre viaja a la misma velocidad. Es decir, unos 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Y esto es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, con un carro, ¿verdad? O con un auto. Entonces, si tú corres detrás de un auto o de un carro, parece más lento. Pero la luz es igual, ¿verdad? Si vas corriendo o volando. Siempre es igual de rápida, ¿verdad? La luz. Ahora hablaremos ya de lo que viene siendo la dilatación del tiempo, es decir, cuando el tiempo se estira. Entonces, hemos de imaginarnos, ¿verdad? Que por ejemplo tenés un reloj, ¿verdad? Que marca el tiempo, un rayo de luz, ¿verdad? Que rebota hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿verdad? Si estás quieto, ¿verdad? El rayo va en línea recta. Pero si estás en movimiento muy rápido, ¿verdad? Ese rayo de luz recurre un camino mucho más largo, ¿verdad? Eso como dijo Einstein, que todo es relativo, nada absoluto, ¿verdad? Entonces, como la velocidad de la luz no cambia y ahora la luz tiene que recorrer más caminos, entonces básicamente el reloj marca que el tiempo sea mucho más lento. Y básicamente el tiempo va más despacio para quien se está moviendo mucho más rápido, ¿verdad? Lo que me pasa a mí por tener Asperger, por ejemplo, porque yo veo las cosas muy rápidas y la gente cree que yo soy muy acelerado, pero en realidad para mí la gente se mueve muy lento, ¿verdad? Cuando en realidad, bueno, ahora hablaremos de la contracción de la longitud, es decir, cuando las cosas se acortan, ¿verdad? Básicamente este es el hermano gemelo de la dilatación del tiempo, ¿verdad? Si tú ves, por ejemplo, a una nave, ¿verdad? Que va casi a la velocidad de la luz,
para ti, ¿verdad? Será más corta que la dirección que se mueve como si estuviera aplastada, ¿verdad? Esto pasa, ¿por qué? Porque del punto de vista del observador o de tu punto de vista, ¿verdad? Como vos como individuo, el espacio se contrae, ¿verdad? En esa misma dirección. Ahora hablaremos de la masa-energía, ¿verdad? Propuesta por Albert Einstein, ¿verdad? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, que es una constante, ¿verdad? Básicamente dice, ¿verdad? Que esa es la fórmula más famosa del mundo. ¿Y qué dice esta ley? Básicamente dice que masa y energía son lo mismo en el fondo, ¿verdad? Solo que en distintas formas. Donde la E es la energía, la M es la masa y la C es la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? Que es un número enorme, enorme. Bueno, básicamente esto significa, ¿verdad?, que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una cantidad enorme de energía, ¿verdad? Porque la velocidad de la luz al cuadrado es tan grande multiplicado por muchísimo. Entonces, nosotros vamos a multiplicar la luz, tenés que imaginarte algo extremadamente enorme, ¿verdad? Que algo que no puede contener tu cabeza, ¿verdad? Porque la cabeza o el pensamiento humano es muy limitado y no puede contener conceptos como infinito, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, este ya es para los físicos y para los filósofos también. Bueno, ahora hablaremos ya de la física cuántica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la física cuántica? La física cuántica es la parte de la física, ¿verdad?, que se ocupa de estudiar cómo funciona el mundo, ¿verdad?, a escalas muy pequeñas, como los átomos y las partículas que los forman, ¿verdad?, ya sean los electrones, los protones, los fotones, etc. En esa escala, ¿verdad?, las leyes normales de la física dejan de funcionar como estamos acostumbrados, ¿verdad?, y aparecen fenómenos sorprendentes y contraintuitivos. Es decir, las leyes físicas no funcionan muy parecidos como funciona a escala mucho más grande, a nivel macro, ¿verdad? Porque la física cuántica básicamente explica los átomos, las moléculas, incluso, ¿verdad? Hay una ley, creo que de Heisenberg, si no me recuerdo mal, ¿verdad? Dice que nosotros no podemos saber dónde está el lugar exacto un electrón, ¿verdad? Ya que simplemente se mueve a través de la probabilidad. Bueno, ahora hablaremos de lo que viene siendo el catástrofe ultravioleta, ¿verdad? Entonces, los físicos en el siglo XX, ¿verdad? Trabajaban, entonces los físicos del principio del siglo XX, ¿verdad?, trataban de explicar cómo los objetos calientes, ¿verdad?, como por ejemplo el sol o la estufa, emiten la luz y calor, ¿verdad? Entonces usaban fórmulas de la física clásica, ¿verdad?, para aplicarlas a frecuencias muy altas. Sin embargo, los resultados decían que la energía era infinita, ¿verdad?, y por lo cual no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? La energía no puede ser infinita, ¿verdad? Porque ya también hay una ley que dice, ¿verdad?, que no existe la energía perpetua, ¿verdad? O el movimiento perpetuo, ¿verdad? Es algo que no puede ocurrir en la física. Bueno, ¿y por qué importa? Básicamente este error se llamó catástrofe ultravioleta, ¿verdad? Y mostró que la física clásica no podría explicar cómo la energía, ¿verdad?, se comportaba con esa situación. Entonces vino Max Planck, ¿verdad? Básicamente propuso que la energía no se libera de manera continua, sino en paquetes, ¿verdad?, llamados cuantos. Y así básicamente nació la cuántica. Max Planck también lo vemos en química, ¿verdad? Ahí ya la cuántica, ahí tenemos lo que viene siendo los números atómicos, ¿verdad? Los números cuánticos, ¿verdad? S, P, D y F, etc. Ahora hablemos del efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces, cuando la luz incide, ¿verdad?, sobre ciertos materiales, puede hacer que estos expulsen electrones, ¿verdad? Pero eso solo ocurre si la luz tiene cierta frecuencia, ¿verdad?, es decir, cierto color mínimo, sin importar cuán intensa sea, ¿verdad? ¿Y por qué fue extraño? Pues básicamente la física clásica, ¿verdad?, decía que más intensidad debería sacar más electrones, pero en realidad, si la frecuencia, ¿verdad?, no era la adecuada, no salía ningún tipo de electrón, por más intensa que fuera la luz. ¿Y quién lo explicó? Otra vez, Albert Einstein, ¿verdad? Albert Einstein explicó eso diciendo que la luz está formada por partículas llamadas fotones y que cada fotón tiene energía dependiendo de su color, ¿verdad? Y si tiene suficiente energía, golpea un electrón y lo expulsa. Ahora hablaremos del principio de incertidumbre que está relacionado otra vez con el efecto fotoeléctrico. Entonces, el físico Werner Heisenberg, ¿verdad?, descubrió que no se puede conocer con total precisión al mismo tiempo la posición de la luz y ¿verdad?, la posición y la velocidad de una partícula muy pequeña, como por ejemplo un electrón. ¿Y por qué? Pues básicamente porque al tratar de ver un electrón, ¿verdad?, tienes que usar la luz, es decir, los fotones,
y al hacerlo, ¿verdad? Cambias el movimiento. Y eso es, por ejemplo, como medir la posición de una canica, ¿verdad? De billar. Cuando golpea, se mueve. Entonces sería usar luz contra luz y ahí otra vez no podemos ver los electrones en sí, porque son fotones. Bueno, y ahora hablaremos ya de la dualidad onda-partícula, ¿verdad? De la materia. Entonces, las cosas muy pequeñas, ¿verdad? Como los electrones, se comportan a veces como partículas, ¿verdad? Y otras veces como ondas. Entonces, un electrón es una onda, básicamente sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos experimentos, ¿verdad? Los electrones hacen patrones como las ondas, ¿verdad? Pero en otros se comporta como objetos individuales. Bueno, y ahora hablaremos de la famosa ecuación de Schrödinger. Básicamente, esta fórmula matemática, ¿verdad? Creada por el físico Emil Schrödinger para describir cómo cambia el tiempo de las partículas cuánticas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Básicamente dice que en lugar de decir dónde están exactamente las partículas, la ecuación nos da una probabilidad de dónde puede estar, ¿verdad? Es como si dijéramos el electrón tiene un 70% de probabilidad de estar aquí y un 30% allá, ¿verdad? Solamente se basa en la probabilidad. ¿Y por qué es importante? Pues básicamente la base de la mecánica cuántica, ¿verdad? Y con ella podemos predecir el comportamiento de átomos, moléculas y muchos fenómenos cuánticos. Y ahora hablaremos de los modelos atómicos, es decir, de Bohr y de mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un modelo atómico? Básicamente es como un dibujo mental, ¿verdad? De cómo creemos, ¿verdad? Que es un átomo por dentro, ¿verdad? Y el modelo de Bohr, básicamente, ¿qué es el modelo de Bohr? Básicamente, Bohr, ¿verdad? Imaginó que los electrones, ¿verdad? Que son esas pequeñas partículas negativas, ¿verdad? Giran alrededor del núcleo, es decir, el centro del átomo, como un planeta alrededor del Sol, ¿verdad? Pero no giran donde sea, sino que, ¿qué cosa? Tienen caminos específicos llamados órbitas. Cuando un electrón, ¿verdad? Salta a una órbita a otra, el átomo puede absorber, ¿verdad? O saltar energía, es decir, en forma de luz. Entonces, ¿y qué es el modelo de la mecánica cuántica? ¿Verdad? Básicamente, más tarde, ¿verdad? Se descubrió que los electrones no viajan en caminos fijos, ¿verdad? Sino que en vez de eso, se mueven como una nube. Es decir, no sabemos exactamente dónde están, solo dónde podrían estar, ¿verdad? Con más probabilidad. Y esa nube de lugares posibles se llama orbital. Luego hablaremos del decaimiento radiactivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el decaimiento radiactivo? Pues básicamente es cuando un átomo, ¿verdad? Se rompe o se transforma en otro soltando energía. No todos los átomos son estables, ¿verdad? Algunos con el tiempo cambian por sí solos. Y cuando lo hacen, liberan partículas o radiación. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos principales del decaimiento? Pues básicamente el alfa, el beta y el gamma, ¿verdad? El alfa básicamente suelta partículas grandes, es decir, dos protones y dos neutrones. El beta básicamente cambia un neutrón por un protón y viceversa, ¿verdad? Y suelta un electrón o una partícula positiva. Mientras que el gamma básicamente no cambia el átomo, pero libera mucha energía en forma de luz muy potente. Entonces, ¿qué son las reacciones nucleares de fusión y fisión? ¿Verdad? Entonces, son cambios, ¿verdad? En el núcleo del átomo que libera enormes cantidades de energía, ¿verdad? Y la fisión nuclear, pues básicamente al romper un átomo grande en dos átomos más pequeños, se libera mucha energía. ¿Y qué es la fusión nuclear? Pues básicamente se forma al unir dos átomos pequeños para formar uno más grande, ¿verdad? Y esta unión también libera mucha energía, incluso mucho más que la fisión. Ahora hablaremos de la física de las partículas, ¿verdad? Entonces, la física de partículas, ¿verdad? Es la rama de la física que estudia las partes más pequeñas que componen todo lo que existe, ¿verdad? Así como un edificio, ¿verdad? Está hecho de ladrillos, todo el universo está hecho de partículas diminutas. Entonces, ¿cuáles son las partículas fundamentales? Los quarks y los leptones, ¿verdad? Entonces, son fundamentales, ¿verdad? Entonces, ¿qué son? Son fundamentales, ¿verdad? Que quiere decir que no están hechas de cosas más pequeñas, o por lo menos hasta donde sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los quarks? Básicamente los quarks son los bloques básicos para formar cosas más grandes, ¿verdad? Entonces, los quarks nunca están solos, ¿verdad? Ya que siempre están unidos en grupos para formar partículas como el protón y el neutrón, ¿verdad? Que está dentro del núcleo del átomo, ¿verdad? Y hay seis tipos de quarks, pero básicamente los más comunes son el up y el down, ¿verdad? El up de arriba y el down de abajo. ¿Y qué son los leptones? Pues básicamente son partículas que sí pueden estar solas, ¿verdad? El famoso ejemplo, ¿verdad? Es el electrón, ¿verdad? Que está girando alrededor del núcleo en los átomos.
Y otros electrones importantes tenemos los neutrinos, ¿verdad? Que son partículas casi sin masa, que pasa todo el tiempo a través de los neutrones sin que lo notemos, ¿verdad? Es decir, que pasan a través nuestro, ¿verdad? Sin que lo notemos. Y luego tenemos lo que son las interacciones fundamentales, ¿verdad? Entonces, son las fuerzas, ¿qué son las interacciones fundamentales? Básicamente son las fuerzas, ¿verdad? Que actúan entre las partículas, y solamente hay 4 tipos de universo, que son la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, ¿verdad? La fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Pues básicamente es la fuerza, ¿verdad? Que hace que las cosas caigan al suelo y que los planetas giren alrededor del Sol, ¿verdad? Eso básicamente enseñó Albert Einstein, ¿verdad? Que dice que un objeto con más masa lo que hace es curvar el universo, ¿verdad? Ya que es como una tela. Bueno, luego tenemos la fuerza electromagnética, ¿verdad? Que dice que es la que actúa entre partículas que tienen carga eléctrica, es decir, los electrones y los protones, ¿verdad? Y gracias a esta fuerza existe la electricidad, el magnetismo y hasta incluso la luz. Luego tenemos lo que es la fuerza nuclear fuerte, que básicamente es la fuerza que mantiene unido a los quarks, ¿verdad? Dentro de protones y neutrones. Y también a los protones y neutrones que están dentro del núcleo atómico, ¿verdad? Es la fuerza más intensa, pero solo actúa a distancias muy cortas. Y luego tenemos lo que son la fuerza nuclear débil, ¿verdad? Que es responsable de algunas transformaciones entre partículas, ¿verdad? Por ejemplo, hace que un neutrón, ¿verdad? Se convierta en un protón dentro de una estrella o en un proceso de radiactividad. Luego tenemos lo que son los aceleradores de partículas, ¿verdad? Entonces, un acelerador de partículas básicamente es una máquina gigante, ¿verdad? Que lanza partículas más pequeñas a las velocidades altísimas, es decir, casi la velocidad de la luz, y hacen que choquen entre sí. ¿Y por qué? Pues básicamente, o para qué, mejor dicho, pues básicamente para que las partículas chocan, ¿verdad? Se rompen o cambian. Se crean nuevas partículas que normalmente no vemos en la naturaleza, ¿verdad? Así que los científicos básicamente descubren cómo se crean cosas nuevas, ¿verdad? A través del universo en medio de choque de átomos, ¿verdad? Ahora hablaremos de la física del estado sólido, ¿verdad? Entonces, la física del estado sólido, ¿verdad? Es una rama de la física que estudia cómo se comportan los materiales sólidos, ¿verdad? Es decir, aquellos que tienen una forma definida y un volumen constante. Es especialmente importante porque muchos de los dispositivos y tecnologías que usamos todos los días, como los teléfonos, los computadores, los televisores, ¿verdad? Dependen de cómo se comportan los materiales sólidos. Y básicamente estudia cómo los átomos, moléculas y electrones se organizan y se mueven dentro de estos materiales, ¿verdad? Entonces, gracias a la física, nosotros podemos saber, ¿verdad?, cómo funcionan los electrones, cómo funcionan bien los materiales, ¿verdad? Y a partir de ahí utilizarlos en dispositivos electrónicos para que funcionen de manera correcta muchas cosas, ¿verdad? Aquí tenemos la computadora, los teléfonos, etcétera. Ahora hablaremos de la estructura cristalina, ¿verdad? Entonces, los sólidos, ¿verdad?, pueden tener diferentes formas o estructuras dependiendo de cómo se organizan los átomos o moléculas, ¿verdad?, que los componen. Entonces, una estructura cristalina, ¿verdad?, es con un patrón ordenado, ¿verdad? Entonces, de átomos, es un patrón ordenado de qué? De átomos. O moléculas, ¿verdad?, que se repiten en todo el material. Y básicamente tenemos que imaginar una fila de cajas, ¿verdad?, de juguetes que están organizadas, ¿verdad? Entonces, de forma muy ordenada, en varias filas y varias columnas, ¿verdad? Eso es lo similar a los átomos que están organizados en los cristales. Luego lo haremos de los conductores, los semiconductores y los aislantes, ¿verdad? Estos 3 tipos de materiales, ¿verdad?, se definen por su capacidad para dejar pasar la electricidad, ¿verdad? Y esto depende de cómo los electrones, es decir, las partículas con carga negativa que se mueven dentro de los átomos, se mueven a través del material, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los conductores? Los conductores son materias o materiales, ¿verdad?, que permiten que la electricidad pase con la facilidad. ¿Verdad? Entonces, los metales como el cobre o el oro, ¿verdad?, son buenos conductores porque los electrones pueden moverse libremente a través de ellos, ¿verdad? Es por eso que usamos el cobre, ¿verdad?, en cables eléctricos, ya que permite, ¿verdad?, que la corriente fluya de manera eficiente. Y luego tenemos que son los semiconductores, ¿verdad?, que son materiales que no conducen electricidad tan fácilmente, ¿verdad?, como los conductores, pero tampoco son completamente aislantes, ¿verdad? Y por ejemplo, es el silicio, ¿verdad? El silicio es el más conocido, ¿verdad? Los semiconductores, ¿verdad?, se utilizan en dispositivos eléctricos como los transistores y los chips, ¿verdad?, en computadoras. Lo interesante es que los semiconductores es que pueden ser modificados, ¿verdad?, para controlar cuánta electricidad pueden dejar pasar, lo que hace, ¿verdad?, que muy útiles a la tecnología. Y luego tenemos lo que son los aislantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los aislantes? Los aislantes son materiales que no permiten el paso de la electricidad, ¿verdad? La goma y el plástico, por ejemplo, son aislantes, ¿verdad? Estos materiales se utilizan para cubrir cables eléctricos y evitar que la electricidad se escape o cause peligro, ¿verdad? Luego tenemos lo que son los
superconductividad, o que la superconductividad, ¿verdad? Entonces, la superconductividad es un fenómeno sorprendente que ocurre en algunos materiales, ¿verdad? A temperaturas muy bajas y dejan de ofrecer resistencia al paso de la electricidad, ¿verdad? En otras palabras, la electricidad puede fluir a través de estos materiales sin perder energía, ¿verdad? Esto significa que la electricidad puede moverse, ¿verdad? O se puede mover de forma muy eficiente sin generar calor ni desperdiciar energía, ¿verdad? Sin embargo, la superconductividad solo ocurre a temperaturas extremadamente bajas, ¿verdad? Cerca del cero absoluto, que es la temperatura más baja que puede alcanzar, es decir, de menos 263 grados Celsius, ¿verdad? Esto hace que la superconductividad sea más difícil de aplicar en la vida diaria. Ahora hablaremos de las estrellas, galaxias y agujeros negros. Entonces, ¿qué son las estrellas? Las estrellas son enormes bolas de gas, ¿verdad? Principalmente hidrógeno, que generan luz y calor, ¿verdad? Debido a reacciones nucleares que ocurren dentro de su núcleo. Entonces, esas reacciones, ¿verdad? Producen energía al cambiar átomos de hidrógeno para formar helio. Y esta energía es lo que vemos como luz, ¿verdad? Nuestras estrellas, la denominada el Sol, ¿verdad? Es una de las estrellas de las galaxias. Entonces, ¿qué son las galaxias también? Las galaxias son grandes agrupaciones de estrellas, polvo y materia oscura, ¿verdad? Y como una enorme ciudad de espacio, ¿verdad? Con miles de millones de estrellas. Nosotros vivimos en una galaxia llamada Vía Láctea, ¿verdad? Y hay muchas galaxias en el universo, algunas de ellas son mucho más grandes y complejas como la nuestra, ¿verdad? Y ahora hablaremos de lo que son los agujeros negros. Entonces, un agujero negro, ¿verdad? Es una región en el espacio donde la gravedad es tan fuerte que la nada, ni siquiera la luz, ¿verdad? Puede escapar de él. Se forma cuando una estrella muy grande explota en una supernova y su núcleo colapsa sobre sí mismo, ¿verdad? La gravedad de un agujero negro es tan intensa que incluso puede tragar, ¿verdad? Cualquier cosa que se acerque demasiado, incluyendo las estrellas y los planetas. Ahora hablaremos sobre la expansión del universo. Entonces, el universo, ¿verdad? Está en constante expansión, ¿verdad? Esto significa que desde el momento en que ocurrió el Big Bang, es decir, el origen del universo, el espacio entre las galaxias, ¿verdad? Se ha ido haciendo cada vez más grande con el tiempo, ¿verdad? Y las galaxias básicamente se están alejando unas de otras porque el espacio mismo, ¿verdad? Entre ellas se estira. Este fenómeno ha sido confirmado, ¿verdad? Por observaciones de las galaxias que muestran que la mayoría se están alejando entre nosotros. Luego tenemos la radiación cósmica de fondo, ¿verdad? Entonces, la radiación cósmica de fondo es una especie de eco, ¿verdad? Del Big Bang. Después de la gran explosión que dio el origen al universo, el espacio era muy caliente y lleno de energía, ¿verdad? Y a medida que el universo se expandió, esta energía se fue enfriando y dispersando. Hoy en día, ¿verdad? Esta energía está presente en todo el universo en forma de radiación muy débil, ¿verdad? Los científicos pueden detectarlas con telescopios especiales y es una prueba importante de que el universo comenzó con el Big Bang. Y ahora hablaremos ya del Big Bang. Entonces, ¿qué es el Big Bang? El Big Bang no fue una explosión en un punto del espacio, sino que más bien fue una expansión extremadamente rápida de todo el espacio, ¿verdad? Y la materia. Entonces, imagínate, por ejemplo, ¿verdad? Que el universo comenzó hace unos 13.8 mil millones de años, ¿verdad? Como en un punto muy pequeño, muy caliente y muy denso. Desde entonces, ¿verdad? Ha ido expandiéndose y enfriándose. Y al principio, ¿verdad? El universo era tan caliente que no pudo haber otro átomo, ¿verdad? Que no pudo haber ni siquiera átomos. Entonces, y con el tiempo, ¿verdad? A medida, ¿verdad? Que se fueron enfriando los átomos de hidrógeno y se formaron más tarde a través de varias etapas de lo que y se formaron primeras etapas, ¿verdad? Las primeras estrellas y las primeras galaxias. Y hoy básicamente seguimos viendo cómo el universo sigue expandiéndose y evolucionando. Ahora hablaremos del spin. Entonces, ¿qué es el spin? El spin es como una especie de giro interno, ¿verdad? Que tienen las partículas como los electrones, ¿verdad? Pero no es un giro real como una pelota girando, ¿verdad? Obviamente no. Sino que es una propiedad natural de las partículas, ¿verdad? Como si cada una tuviera su propia personalidad de movimiento. Entonces, sirve, ¿verdad? Para explicar muchos fenómenos, como por ejemplo el magnetismo. Ahora hablaremos del entrelazamiento cuántico. Esto es algo que a mí me apasiona mucho en la física. Y dice lo siguiente: cuando dos partículas, ¿verdad? Se conectan de una manera tan profunda que aunque estén a kilómetros o años luz de distancia, lo que permite que lo que le pasa a una inmediatamente
¿verdad?, le afecta a otra. Eso también puede, ¿verdad?, si vemos de manera paralela, también lo vemos en las relaciones de personas, ¿verdad? Si tienen parejas, novios, ¿verdad? Y uno está triste, entonces el otro va a estar triste también, ¿verdad? Es una teoría física que yo hago de amor si después se pone eso en una ley, ¿verdad? Broma. Bueno, y ahora hablaremos ya de la mecánica cuántica relativista, ¿verdad? Que dice lo siguiente. La mecánica cuántica estudia las partículas muy pequeñas, ya sea los átomos y los electrones, ¿verdad? Y la relatividad estudia cosas que van muy rápido, que es casi la velocidad de la luz. Entonces, la mecánica cuántica relativista es el intento de unir esas dos cosas, ¿verdad? Estudiar partículas que son muy pequeñas y muy rápidas al mismo tiempo. Empezaremos con la teoría empezaremos con la teoría de campos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la teoría cuántica de campos? Básicamente es una forma de ver todo el universo, ¿verdad? No como objetos individuales, sino más bien como campos que están en todas partes, ¿verdad? Entonces, las partículas, ¿verdad? Que son como el electrón y el fotón, ¿verdad? Son vibraciones o olas en estos campos. Y ahora empezaremos a hablar de algo muy importante, que es la búsqueda de la teoría del todo, que muchos físicos, y yo también, ¿verdad? Como Asperger, lo que hacemos es intentar saber de dónde nació todo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, ¿verdad? Tenemos dos grandes teorías que explican el universo, que es la mecánica cuántica, lo pequeño, y la relatividad general, es decir, lo grande. Pero el problema básicamente no encaja bien una con la otra, ¿verdad? Y la teoría del todo básicamente sería unir esas dos reglas, lo pequeño y lo grande. Pero hasta hoy en día no se sabe realmente una teoría que explique todo el universo en sí mismo, ¿verdad? Son simplemente explicaciones individuales. Y si hay una teoría que explique realmente todo, cómo empezó el universo, ¿verdad? Que explique realmente todo, el por qué, el cómo, dónde, sería espectacular, porque así por fin vamos a saber cómo surgió todo y qué somos, ¿verdad? Muy bien, y esto es hasta aquí todo relacionado a la física. Muchas gracias y en el siguiente video voy a empezar ya a hacer todos los ejercicios de física. Esta es simplemente una introducción, ¿verdad? Para poner toda la parte teórica y posteriormente ya van a saber la parte de los ejercicios.